Una disolución es un material homogéneo que está constituido por un soluto y un disolvente, donde el disolvente va a ser el componente que esté en mayor proporción y en el mismo estado físico que va a estar la disolución. Por lo tanto, la disolución va a ser la mezcla del soluto con el disolvente, donde las fuerzas moleculares del soluto se van a debilitar y el disolvente va a tener una fuerza molecular sobre cada una de las partes del soluto. Eso va a ser la disolución. Vamos a estudiar en este momento las disoluciones con disolventes acuosos, donde el disolvente va a ser el agua, debido a la gran importancia que puede representar esto dentro de la agronomía. La mayor cantidad de disoluciones que pudieran tener interés dentro del campo agronómico son disoluciones acuosas, donde el soluto puede estar en estado sólido o donde el soluto pudiera estar en estado líquido. Una de las propiedades más importantes que va a tener la disolución es su concentración. ¿Qué tanto soluto hay proporcionalmente en el disolvente o en la disolución? Para esta concentración se utiliza lo que es medida de porcentaje o lo que llamamos la molaridad o la molalidad, la fracción molar del soluto, o también se puede representar bajo la figura de lo que es la normalidad. Empecemos por porcentaje. Cuando queremos expresar la concentración de una disolución en porcentaje, lo podemos hacer como peso en peso, como peso en volumen o volumen en volumen, donde peso en peso va a ser la cantidad de gramos de soluto que existen en los gramos totales de la disolución porcentualmente hablando. Cuando hablamos de peso en volumen, va a ser la masa del soluto entre el volumen de la disolución, gramos y mililitros respectivamente, porcentualmente hablando. Y cuando es volumen en volumen, será mililitros de soluto entre mililitros de la disolución multiplicado por 100. Para esto es necesario conocer la densidad tanto del soluto como del disolvente. La densidad no es más que la relación que existe entre la masa y el volumen de cada uno de estos compuestos. Generalmente, cuando el soluto es sólido y el disolvente es líquido, se asume que el volumen de la disolución es el mismo volumen del disolvente. Sin embargo, para ser totalmente específicos con las determinaciones, vamos a hacerlo con la consideración de que evidentemente el soluto tiene un volumen. Pensemos entonces en dos disoluciones. En una disolución tendremos 20 gramos de cloruro de sodio que queremos disolverlos en 100 mililitros de agua. En una segunda disolución tendremos 20 mililitros de alcohol etílico que queremos disolverlos en 120 mililitros de agua. La densidad de los elementos es la que presentamos. En el cloruro de sodio, 2,16 gramos van a ocupar un volumen de 1 mililitro. El agua pura va a tener una densidad de 1, es decir, 1 gramo ocupa 1 mililitro, o 1 mililitro de agua pesa 1 gramo. Y en el alcohol etílico, 1 mililitro de ese alcohol va a pesar 0,79 gramos. Teniendo la densidad, podemos lograr estas relaciones que estamos viendo acá. Veamos en la primera disolución. Tenemos una cantidad de 20 gramos, su densidad es de 2,16 gramos por mililitro, su masa, hemos dicho, son 20 gramos. ¿Qué volumen ocupan esos 20 gramos? Hacemos una simple regla de 3, decimos 1 mililitro pesa 2,16 gramos, 20 gramos, ¿cuánto pesará? 20 gramos entre 2,16, tengo un volumen de 9,26 mililitros para el cloruro de sodio. El agua tiene una densidad de 1, por lo tanto, en magnitud lo que pesa es lo que ocupa, 100 gramos ocupan 100 mililitros. La masa total de esta primera disolución será la suma de ambas masas, 120 gramos, el volumen total será 109,26 mililitros. De forma análoga hacemos con la segunda disolución. Vemos que el alcohol etílico tiene un peso de 15,80 gramos, o sea, 20 mililitros de alcohol etílico pesarán 15,80 gramos, por lo tanto la masa de la disolución de la segunda, de esta, va a ser 135,80 gramos, con un volumen total de 140 mililitros. Teniendo estos datos ya podemos expresar todas las formas porcentuales de la concentración. Cuando lo queremos hacer como peso en peso, será para la disolución 1 los gramos del soluto entre los gramos de la disolución, 16,67%
16% peso en peso. Es decir, de cada 100 partes en peso, de cada 100 gramos de la disolución, 16.67 corresponderán al soluto. En cuanto a la disolución 2, igualmente siendo peso en peso, tomaremos la masa del soluto, 15,80 gramos, y lo dividiremos entre la masa de la disolución, 135,80 gramos. Esto me indica que en la disolución 2 hay una concentración de 11,63% peso en peso. Es decir, de cada 100 gramos que va a tener la disolución, 11,63 gramos estarán representados por el alcohol etílico. Para hacer la concentración peso en volumen, será la cantidad de gramos del soluto entre los mililitros de la disolución. Tenemos la masa del soluto, tenemos el volumen total de la disolución, tendremos entonces un porcentaje de peso en volumen de 18,30% para la disolución 1. Para la disolución 2 tenemos 15,80 gramos del soluto, tenemos 140 mililitros como volumen de la disolución, por lo tanto el porcentaje de peso en volumen será 11,29% peso volumen para la disolución 2. Y si queremos representar la concentración porcentaje volumen en volumen, tomaremos el volumen del soluto, en este caso el cloruro de sodio ocupa 9,26 mililitros, lo dividiremos entre el volumen de la disolución y tendremos entonces que esta disolución tiene un porcentaje de 8,48% volumen en volumen. De cada 100 mililitros de la disolución, 8,48 están representados por el soluto. Para la disolución 2 tenemos 20 mililitros del soluto, tendremos 140 mililitros de la disolución, por lo tanto esta disolución tiene una concentración de 14,29% volumen en volumen. De cada 100 mililitros de la disolución, 14,29 mililitros están representados por el alcohol etílico. Otras formas de representar la concentración de la disolución son la molaridad y la fracción molar del soluto. Para esto es necesario conocer la masa molar. La masa molar va a ser la masa dividida entre los moles. Partiendo del mismo ejemplo que hicimos anteriormente, podremos conocer que la masa molar de cloruro de sodio va a ser 58 gramos por mol. Esto simplemente va a ser sumar las masas atómicas del cloro y del sodio. Cloruro de sodio es NaCl, por lo tanto sumamos ambas masas. La masa del agua va a ser 18 gramos por mol. Sabemos que es H2O, hay 2 hidrógenos, cada hidrógeno pesa 1, un oxígeno pesa 16, por lo tanto el agua tendrá una masa molecular de 18 gramos por mol y el alcohol etílico tendrá una masa de 46 gramos por mol. Teniendo esas masas moleculares, pues podemos construir este cuadro para calcular molaridad y fracción molar del soluto. Si sabemos entonces que un mol de cloruro de sodio pesa 58 gramos, hacemos la regla de 3 y decimos 20 gramos, ¿cuánto pesará? Es decir, 20 entre 58 quiere decir que 20 gramos de cloruro de sodio están representando 0,34 moles. En cuanto al agua, un mol representa 18 gramos, 100 gramos, ¿cuánto representará? Eso me indica que los 100 mililitros de agua están representando 5,56 moles. En cuanto al alcohol etílico, también son 0,34 moles, casualmente, de donde vamos a hacer la regla de 3. Un mol pesa 46 gramos, 15,80 gramos, ¿cuántos moles representan? Y con el agua, pues 6,67 moles para esta disolución. Tenemos las masas, tenemos los volúmenes, por lo tanto, si queremos calcular la molaridad, dividiremos los moles de soluto entre los litros de la disolución. Los moles de soluto en la disolución 1 son 0,34 moles, tenemos 0,1926 litros, ya que conocemos cómo hacer la conversión, sabemos que un litro son 1000 mililitros. Si hacemos la escalerita, pues vamos a ir en 3 escalones, por lo tanto haremos la división entre 1000. Tenemos entonces que la disolución 1 tiene una molaridad de
11, mientras que la disolución 2 tendrá una molaridad de 2.43. Esto resulta de dividir los 0,34 moles de alcohol etílico entre el volumen de la disolución, que es de 140 mililitros, es decir, 0,14 litros. Podemos expresar la concentración de la disolución también en molaridad, que será moles de soluto entre kilogramos de disolvente, no kilogramos de disolución. Por lo tanto, la disolución 1 tendrá una molaridad de 0,34 moles dividido entre 0,1 kilogramos del disolvente. Esto representa una molaridad de 3,4 para la disolución 1. Mientras que en la disolución 2 será 0,34 moles de alcohol etílico entre 0,12 kilogramos del disolvente. Esto representará una molaridad de 2.83. También podemos expresar la concentración como fracción molar del soluto. Será moles de soluto entre la suma de los moles de soluto y los moles del disolvente. En la disolución 1 tendremos entonces que la concentración expresada como fracción molar será de 0,34 moles dividido entre 0,34 moles más 5,56 moles. Esto me representa que la fracción molar del soluto será de 0,058 para la disolución 1, mientras que para la disolución 2 será 0,34 moles dividido entre 0,34 moles más 6,67 moles. Esto representa una fracción molar del soluto de 0,049 para la segunda disolución. Otra forma de expresar la concentración de la disolución es con la normalidad, donde es necesario que conozcamos lo que es el equivalente gramo del soluto. El equivalente gramo del soluto lo vamos a lograr determinar dividiendo el peso molecular entre el número de electrones para formar enlaces, muchos lo dicen, entre la valencia. Es así como el cloruro de sodio tiene solamente un electrón para formar enlace, su masa molecular es de 58, por lo tanto su equivalente gramo será 58, mientras que para el alcohol etílico será de 46. Con esto podemos hacer una tabla similar a la que ya hemos venido construyendo, donde un equivalente de cloruro de sodio tendrá 58 gramos, un equivalente de alcohol etílico tendrá 46 gramos y hacemos la regla de 3. Si un equivalente tiene 58 gramos, 20 gramos, ¿cuántos equivalentes son? Es decir, cuando dividimos 20 entre 58, entendemos que 20 gramos de cloruro de sodio es 0,345 equivalentes, mientras que decimos un equivalente de alcohol etílico tiene 46 gramos, 1580 gramos, ¿cuántos equivalentes será? 1580 entre 46 es 0,34 equivalentes. Teniendo estos datos, pasamos directamente a calcular la normalidad, es el número de equivalentes del soluto entre los litros de la disolución. Para la disolución 1 tendremos 0,345 equivalentes dividido entre el volumen de la disolución. Esto resulta en una normalidad de 3.11. Esta es una disolución 3,11 normal. Mientras que en la disolución 2 tendremos 0,34 equivalentes dividido entre los 0,14 litros. Esta será una disolución 2,43 normal. Véase que los valores de normalidad en estos casos coinciden con los valores de molaridad. Esto es porque existe solamente un electrón para generar los enlaces en el cloruro de sodio. Igualmente en el alcohol etílico, como con su terminación del ácido carboxílico, va a ser la cantidad, el número de electrones que puede intercambiar va a ser la cantidad de grupo COOH que tiene, y tiene solamente un grupo COOH, por lo tanto tiene solamente un electrón. Cuando es solo un electrón, la normalidad coincidirá con la molaridad. Para otros compuestos donde no es solamente un electrón el que está disponible para los enlaces, habrá diferencias entre la normalidad y la molaridad.